Muy buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Lisbeth Amador y para mí es un honor iniciar lo que es esta presentación sobre una problemática que sigue afectando profundamente lo que es el desarrollo económico y social en nuestro país, el cual es la brecha salarial de género, un análisis basado en la evidencia en sectores claves y sus factores determinantes. Somos el grupo número 3 y los integrantes son Bianca Cruz, Clarisa Nolasco, Daisy Ferrera, Francis Murillo, Yusim Aguilar, Lisbeth Amador, Marco Amaya, Seidy Castillo y Yaritza Morales. A pesar de los avances en la legislación laboral y en la igualdad de oportunidades, las mujeres hondureñas aún continúan enfrentando lo que son las desigualdades salariales en comparación con los hombres, incluso aún las que cuentan con niveles educativos similares o ya sea mayores, enfrentan lo que es una desigualdad salarial. Nuestro estudio se centró específicamente en mujeres entre los 18 a 45 años de edad y tuvo como objetivo principal identificar los factores que perpetúan esa desigualdad en diferentes sectores laborales, así como proponer acciones que promuevan lo que es una desigualdad. Y para lograrlo, analizamos información de estadística reciente, datos recolectados mediante encuestas, así como tenemos antecedentes teóricos y contextuales. Y entre esos mismos hallazgos, los más relevantes destaca lo que es la discriminación de género y la falta de transparencia salarial, que son las principales causas identificadas por personas encuestadas. Y también encontramos que aunque muchas mujeres tienen trayectorias laborales muy sólidas y niveles educativos altos, las brechas salariales aún persisten, lo cual esto nos demuestra que el problema no solamente radica en la preparación, sino en estructuras o estereotipos profundamente arraigados. Y como último punto, nuestro trabajo propone una serie de estrategias como lo que es el fortalecimiento de las leyes de igualdad salarial y también obtener una mayor transparencia en las políticas con el fin de cerrar lo que es esta brecha que limita no solo el desarrollo profesional de nosotras las mujeres, sino también el crecimiento de un país en conjunto. Queda con nosotros nuestra compañera Seidy Castillo. Tengan muy buenos días, mi nombre es Seidy Castillo y en esta ocasión les voy a hablar sobre los antecedentes de la investigación. Como ya sabemos, la brecha salarial de género es un problema estructural que afecta tanto al mercado laboral en Honduras como a nivel mundial. A pesar de los avances de equidad de género, las mujeres siguen enfrentando desigualdades significativas en cuanto a los ingresos, lo cual limita su acceso a una remuneración justa e impacta negativamente al desarrollo económico y social del país. En Honduras, la participación femenina en la fuerza laboral ha aumentado en las últimas décadas, pero todavía hay una diferencia de los 16.5 puntos porcentuales a respecto con los hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, en el 2022 el 58.51% de los hombres formaban parte de la fuerza laboral frente al 41.49% de las mujeres. Desde el punto de vista salarial, aunque la brecha parece pequeña en algunos sectores, sigue existiendo. Por ejemplo, en el sector público, los hombres ganan un promedio de 14.227, mientras que las mujeres reciben un sueldo de 14.186. Esto es lo que es una gran diferencia del 49.60%, que eso viene equivaliendo al 0.29%. En ciertos grupos de edad, como los hombres de 45 y 59 años, la diferencia se amplía hasta el 5.03%, con una ganancia adicional que sale en 821 al promedio sobre las mujeres. Tenemos otro factor importante, que es la informalidad laboral, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Muchas trabajadoras del sector privado no reciben el salario mínimo ni tienen acceso a beneficios laborales. Entre el 2018 y 2022, más del 40% de los trabajadores en Honduras estuvieron en una situación.
alcanzando un 51.4% en el 2021. Esta situación amplía más a la brecha salarial cuando se toma en cuenta a quienes están en empleos informales. Además, están las causas estructurales como la segregación ocupacional. Esta habla donde las mujeres suelen trabajar en sectores de bajos salarios como la educación, el comercio y los servicios domésticos. También persiste el llamado techo de cristal, que este limita el acceso de las mujeres a cargos altos y mejor remunerados. En resumen, la brecha salarial de género en Honduras es una problemática compleja que refleja la participación desigual en el empleo, diferencias salariales por sector, edad e informalidad, y esta está impulsada por factores sociales, económicos y culturales profundamente arraigados. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el planteamiento del problema. Como mi compañera anterior lo estaba mencionando, la brecha de género salarial es un problema estructural en Honduras, ya que reflejando las desigualdades en el mercado laboral, a pesar de los avances de las políticas, siempre se mira reflejado para las mujeres percibiendo menores recursos o menores ingresos en comparación a los hombres y en las mismas condiciones de empleo. Esta diferencia salarial limita la autonomía económica y afecta su acceso a una oportunidad de desarrollo profesional y también a su calidad de vida y a una estabilidad financiera. Para implementar podemos evaluar las disparidades salariales en distintos sectores, que esto bien puede ser en sector privado, tanto público, que estas serían estrategias a los empresariales que promuevan la equidad de género. Para ello, a pesar de que las políticas de equidad implementadas, las desigualdades siguen siendo muy evidentes en el mercado laboral. En el 2022 hubo un desempleo femenino del 12.9 en comparación a los hombres, que fue del 6.2 de hombres en Honduras. Y hablando un poco de las diferencias salariales entre el sector público y privado, en el sector público, para esto ganan 7.6 más que las mujeres, los hombres. Y en el sector privado, las mujeres ganan un 20.55 más que los hombres. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar los planteamientos de las preguntas de la investigación, que como principal tenemos cuáles son los factores que determinan la brecha salarial de género en distintos sectores económicos y cómo esto impacta en las oportunidades laborales y en el desarrollo profesional, como lo mencionó mi compañera, entre edades de 18 a 45 años en mujeres. También otra pregunta que nos hemos cuestionado es cómo ha ido evolucionando la brecha salarial de género durante los años del periodo de 2018 al 2024 y qué variables han incidido en su reducción o en su persistencia. También cómo influye esta formación académica en el acceso a una oportunidad de trabajo en la determinación de la brecha salarial de género. Y también qué factores económicos y socioculturales contribuyen a la perpetuación de la brecha salarial de género en los distintos mercados laborales. Bueno, mi compañera sigue con la justificación y los objetivos. Buen día, yo soy Yaritza Morales y les voy a hablar sobre la justificación de la investigación. Luego de tener conocimiento sobre la brecha salarial de género en Honduras, esta investigación tiene como finalidad principal analizar y evidenciar las desigualdades de remuneración entre hombres o mujeres en el mercado laboral hondureño, debido a que la brecha salarial es un fenómeno que afecta directamente la equidad de género en el desarrollo económico del país. Así también impacta negativamente en el bienestar de las mujeres en sus hogares, perpetuando lo que es la desigualdad social y económica. El estudio también tiene como finalidad principal fundamentar la necesidad de generar evidencia que sea cuantitativa y que permita visibilizar la problemática de la desigualdad salarial y sus consecuencias en Honduras. A pesar de los avances en la participación laboral femenina, la brecha de género sigue siendo significativa, con una mayor concentración en diversos sectores,
Uno de ellos es el sector informal y sus ocupaciones con bajos ingresos. Asimismo, vamos a generar esta evidencia de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y a la encuesta recabada por nuestros compañeros estudiantes. También, a pesar de todo lo investigado, la práctica en la actualidad aún podemos visualizar que en la práctica las mujeres siguen percibiendo menores ingresos en comparación con los hombres, lo que resulta urgente de implementar políticas salariales que sean efectivas y orientadas al género. También como enfoque principal en esta investigación radica la necesidad de que podamos aportar conocimiento y datos que respalden la disparidad salarial para fomentar la equidad y oportunidades de género en el mercado laboral. Es por ello que resulta fundamental comprender los factores que influyen en la persistencia de esta brecha, así como proponer estrategias que contribuyan a su reducción. Este estudio también busca generar lo que es conciencia sobre la importancia del diálogo social como medio y mecanismo para garantizar la igualdad salarial y la coordinación entre el sector público y privado del país. También les voy a hablar sobre los objetivos que fueron formulados para esta investigación. Como objetivo principal tenemos el objetivo general, el cual radica en analizar los factores determinados de la brecha salarial de género para los sectores específicos durante un periodo de 2018 a 2024, identificando lo que son las barreras significativas, las cuales limitan la igualdad y el acceso a la remuneración en el mercado laboral, así como su impacto en el desarrollo profesional de lo que son las mujeres. También tenemos lo que son los 3 objetivos específicos que fueron formulados para contribuir al desarrollo del objetivo general. En primer lugar, tenemos identificar los sectores económicos con mayor desigualdad salarial entre hombres y mujeres, evaluando sus repercusiones de la disparidad en el desarrollo profesional femenino. El número 2 es determinar los factores socioculturales y estructurales que perpetúan la brecha salarial de género en mujeres en edad entre 18 a 45 años, analizando tanto sus percepciones culturales como las políticas empresariales que contribuyen a esa desigualdad. Y el número 3 es evaluar el impacto de las políticas públicas y lineamientos legales en la reducción de la desigualdad salarial de género, determinando su efectividad en diversos contextos económicos. Los dejo con mi compañera Francis. Hola, muy buenas. Yo les voy a hablar sobre el marco teórico y metodológico en base al estado del arte. El estado del arte nos dice que a pesar de los avances, la brecha salarial de género en Honduras persiste debido a factores como discriminación, la concentración femenina en sectores de bajo ingreso y barreras estructurales. Las mujeres se enfrentan mayor dificultad para acceder a empleos bien remunerados, cargos de liderazgo y educación, lo que limita su desarrollo económico. Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta es que los factores estructurales como la segregación ocupacional, la discriminación y tareas domésticas no remuneradas perpetúan la brecha salarial. La participación femenina baja en cargos políticos y sectores de alto ingreso. En el 2024 su desempleo es mayor del 6,5% versus al 4,4% de los hombres. Continúa mi compañera. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Bianca. A mí me toca hablarles acerca de la perspectiva teórica. Nuestra investigación parte de 3 enfoques teóricos fundamentales que nos ayudan a explicar las causas estructurales de la brecha salarial de género en Honduras. La primera teoría sería la teoría neoclásica por Becker 1964. Plantea que las diferencias salariales entre hombres y mujeres pueden explicarse por factores como la educación y la experiencia laboral, y esta es conocida como capital humano. Sin embargo, esta teoría se quedaba algo corta con lo que nosotros queríamos explicar, porque persiste la brecha aun cuando hombres y mujeres tienen niveles educativos similares. Es por eso que recurrimos a la siguiente teoría, que sería la segmentación laboral, propuesta por Fiore en 1970, que argumenta que el mercado laboral está dividido en 2, un segmento con empleos buenos y bien pagados y el otro empleos más precarios.
las mujeres suelen quedar relegadas a este segundo segmento, sobre todo en sectores como el comercio y los servicios. Finalmente tenemos el enfoque feminista. Uno de los autores es Anker, 1998, permite analizar cómo los estereotipos de género influyen en la asignación de roles laborales. Por ejemplo, la idea de que las mujeres deben encargarse de las tareas del hogar limita su acceso a puestos de liderazgo o bien remunerados. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, pero siempre con la perspectiva teórica, la combinación de estos enfoques permite entender por qué la brecha salarial persiste. Datos del INE 2023 y la EPHPM, que es una encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples realizada por el INE, muestran que mujeres ganan menos incluso con educación similar y enfrentan mayor informabilidad. Esto refuerza la necesidad de políticas públicas como la promoción de mujeres en áreas STEM y licencias parentales compartidas. Este marco teórico sustenta nuestro análisis de variables clave como educación, sector económico y experiencia. Ahora los dejo con mi siguiente compañera que les hablará acerca de la perspectiva metodológica. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Clarisa Nolasco. Yo les voy a hablar sobre la perspectiva metodológica de la investigación. Como primer punto tenemos el enfoque de la investigación. Este estudio adoptará un enfoque cuantitativo para generalizar los resultados de la brecha salarial de género en Honduras. Se utilizará la técnica estadística y de encuestas para realizársela a un grupo de personas, considerando factores como lo que es el género, el nivel educativo, la zona urbana o rural y acceso a oportunidades laborales. Además, se medirá efectos de la brecha salarial de género en decisiones laborales y educativas, así como el bienestar económico y social. Este enfoque ayudará a diseñar estrategias para reducir desigualdades salariales y promover una inserción laboral inclusiva. Como punto número 2 tenemos el alcance de la investigación. El estudio analizará disparidades salariales entre hombres y mujeres de una edad promedio de 45 y 18 años, personas que trabajen en Honduras, enfocándonos en el mercado laboral formal. Esto comparando salarios entre los géneros, proporcionando evidencia para promover la igualdad salarial y eliminar prácticas discriminatorias. Como punto número 3 tenemos el diseño de la investigación. El diseño de la investigación guía el estudio definiendo métodos y procedimientos. Se adopta un diseño no experimental para analizar la brecha salarial de género en un contexto real. El enfoque cuantitativo medirá y comparará la desigualdad salarial entre géneros usando datos INE y OIT, considerando factores como la edad, sector económico y nivel educativo. El estudio será transversal, recolectando datos entre los años 2018 y 2024 para describir y comparar la desigualdad salariales actuales. Este estudio se utilizará fuentes secundarias a base de datos académicas, informes de OIT y estadística del INE para utilizar comparativas de las desigualdades salariales. Como punto número 4 tenemos la definición de las variables. Para analizar la brecha salarial de género se utilizará variables dependientes, independientes y de control. Las variables dependientes es el salario recibido mensualmente por las personas, ya sea hombre o sea mujer. La edad es una variable de control. Las variables independientes, incluyendo el sexo, es el nivel educativo, estado civil, educación geográfica, jornada laboral, sector económico, maternidad, experiencia laboral, segregación, ocupación y el ingreso de precapital de hogar. Muy buen día, mi nombre es Yusen Aguilar y yo les voy a hablar sobre los principales resultados, el contexto y propósito del estudio. El objetivo. La brecha salarial de género en Honduras sigue siendo una de las desigualdades más marcadas en el ámbito laboral. A pesar de los avances en educación y políticas públicas, las mujeres continúan percibiendo ingresos inferiores a los hombres en condiciones similares. El objetivo general es analizar los principales factores que determinan la brecha salarial de género. Analizar los principales factores que determinan la brecha salarial de género en Honduras de 2018 a 2024
identificar sus implicaciones y proponer estrategias para reducirlas. Las causas relevantes de la brecha salarial es discriminación laboral y segregación ocupacional que limita el acceso de las mujeres a sectores mejor remunerados, sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, lo que reduce su participación plena en el mercado. Estereotipos de género que influyen en la elección de carreras y oportunidades profesionales. Informalidad laboral, donde las mujeres se ven especialmente afectadas por bajos salarios y falta de protección social. Desigualdad accesos a cargos directos a pesar de contar con niveles educativos similares o superiores a los hombres. Los principales resultados de la encuesta son los siguientes. Participaron 109 personas. El 61.5% fueron de mujeres y el 38.5% de hombres. La mayoría de las mujeres cuentan con formación universitaria, superando a los hombres en ese nivel. El 74% trabaja en el sector privado, donde persisten mayores desigualdades. Aunque más mujeres reportan salarios más altos, mayores a 25.000 empiras, los datos reflejan desigualdades estructurales más allá del ingreso. El 39.5% de los encuestados han presenciado o experimentado salarial por género. Ahora voy a hablarles sobre las percepciones y opiniones. La percepción de existencia de brecha salarial está dividida, lo que evidencia una creciente conciencia, aunque con resistencias, causas identificadas por los encuestados: discriminación de género, el 26%, falta de transparencia salarial, el 22%, estereotipos y roles de género, el 20%. Acciones sugeridas: fortalecimiento de las leyes sobre desigualdad salarial por un 46%, mayor transparencia en políticas públicas de remuneración y programas de liderazgo y empoderamiento femenino. Ahora les diré las causas y soluciones identificadas. Según la percepción de los encuestados, las principales causas de la brecha salarial son discriminación de género, falta de transparencia salarial, estereotipos sociales sobre los roles femeninos, acciones sugeridas para reducir esta desigualdad, transparencia en las políticas de remuneración, capacitación en liderazgo para mujeres, programas de sensibilización en instituciones. También les hablaré de los aspectos relevantes de la investigación. La investigación muestra que la brecha salarial de género en Honduras es una realidad compleja que no puede explicarse por las diferencias en educación o experiencia laboral. Esta desigualdad se debe a los factores estructurales y culturales profundamente arraigados. Por eso, es urgente aplicar las políticas públicas con un enfoque general, promover la conciliación entre la vida laboral y familiar. También está fomentar una cultura organizacional más inclusiva. Cerrar esta brecha no solo beneficia a las mujeres, sino que también impulsa el desarrollo económico social del país. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros licenciados. Mi nombre es Marco Amaya y tengo el encargo de exponer el análisis de resultados de la presente investigación, así como la conclusión general y recomendaciones del estudio. Sin más preámbulos, comencemos. Como conclusión general, tenemos que la siguiente investigación permite concluir, valga la redundancia, que la brecha salarial de género en Honduras persiste como un problema estructural, pese a los avances en materia educativa y de participación laboral femenina. Se identificó también que incluso cuando las mujeres poseen niveles educativos superiores y experiencia laboral equivalente, continúan percibiendo ingresos menores. Esto indica que las causas son predominantemente culturales y estructurales, no necesariamente de mérito de cualificación, por así decirlo. Ahora, el estudio subraya la urgencia de aplicar políticas públicas con enfoque de género, mejorar la transparencia salarial y fomentar programas de liderazgo femenino, ya que cerrar la brecha salarial no solo es un imperativo ético, sino más bien una condición necesaria para garantizar el desarrollo económico sostenible del país. Pasando rápidamente a las recomendaciones, tenemos realizar auditorías salariales por género, supervisando o sancionando a empresas que no cumplan con la equidad salarial. Tenemos también promover la equidad en oportunidades de ascenso, aplicando leyes efectivas que garanticen la igualdad salarial. Tenemos implementar programas de conciliación entre la vida laboral y personal, diseñando políticas públicas para poder equilibrar el trabajo y la vida familiar. Como último y no menos importante,
nosotros recomendamos generar conciencia sobre roles de género dentro del lugar de trabajo, realizando campañas de concientización de estereotipos de género y roles tradicionales. Pasamos rápidamente a la brecha salarial de género, el cual es un análisis basado en la evidencia de sectores claves y sus factores determinantes. Cabe recalcar que esta parte la dividí en 4 categorías. Tenemos como la primera categoría la caracterización de la muestra. Pasamos rápidamente a la brecha salarial de género, el cual es un análisis basado en la evidencia de sectores claves y sus factores determinantes. Cabe recalcar que esta parte la dividí en 4 categorías. Tenemos como la primera categoría la caracterización de la muestra, la cual comenzamos con la composición demográfica. Tenemos que la muestra comprendió a 109 personas activamente ocupadas, de las cuales el 61.5% son mujeres y el 38.5% es de hombres. Esta distribución nos permite una exploración detallada desde una perspectiva de género, con énfasis en la experiencia femenina dentro del mercado laboral. Tenemos el rango etario, el cual la mayoría de los participantes se ocupan en el grupo etario de 18 a 30 años, con una media de edad de 28.43 años aproximadamente, lo cual que indica que la investigación se centra en una población laboralmente activa y representativa del segmento joven adulto. Por último y no menos importante de esta categoría tenemos el nivel educativo, el cual se evidenció que un porcentaje significativo de las mujeres encuestadas posee educación superior completa e incluso formación de posgrado, superando proporcionalmente a los hombres. Este hallazgo es particularmente relevante, ya que pone en evidencia que la desigualdad salarial no se debe a una menor formación académica, sino a otros factores estructurales y culturales. En la segunda categoría tenemos el análisis del entorno laboral, el cual lo dividí por sector de ocupación, experiencia laboral acumulada y el rango salarial. Comenzamos con el sector de ocupación, el cual el 68% de los encuestados labora en el sector privado y el restante 32% en el público. Ahora, la distribución por género es relativamente homogénea en ambos sectores. No obstante, las diferencias salariales persisten, evidenciando que el tipo de sector no mitiga por sí solo la inequidad salarial. Pasamos con la experiencia laboral acumulada, el cual nos dice que las mujeres registran niveles de experiencia laboral iguales o superiores a los de sus pares masculinos, especialmente en el rango de más de 6 años de antigüedad. Este dato reafirma que la menor remuneración no se justifica por una menor trayectoria profesional, podríamos decir. Y tenemos como último y no menos importante el rango salarial, el cual dice que tanto hombres como mujeres se concentran principalmente en los rangos de 5.000 a 19.000 lempiras mensuales. Sin embargo, se observa una ligera presencia femenina en los niveles superiores a los 25.000 lempiras, lo cual podría estar influenciado por el nivel educativo, aunque no representa una tendencia generalizada de equidad necesariamente. Ahora, a pesar de contar con mayor formación y experiencia, las mujeres no obtienen consistentemente mejores remuneraciones, lo cual apunta a un fenómeno de desigualdad transversal. Como tercera categoría tenemos las percepciones sobre la brecha salarial. Tenemos la existencia de la brecha, el cual las respuestas a la pregunta sobre si existe una brecha salarial de género estuvieron divididas, lo cual denota una percepción ambivalente del fenómeno dentro del entorno laboral. Sin embargo, casi un 40% afirmó haber experimentado o presenciado desigualdad salarial, lo que valida la hipótesis central de esta investigación. Tenemos también la parte de oportunidades de ascenso, el cual aproximadamente la mitad de los encuestados considera que no existen las mismas oportunidades de ascenso profesional entre hombres y mujeres, lo que evidencia una brecha adicional vinculada posiblemente a la movilidad vertical dentro de las mismas organizaciones. Por último y no menos importante, tenemos las causas identificadas y propuestas de acción. Tenemos como principales causas percibidas, entre las causas más votadas, la discriminación estructural, luego la falta de transparencia salarial,
Número 3, tenemos estereotipos de género vinculados a los roles de cuidado. Y por último y no menos importante, la penalización por maternidad. Estos factores nos reflejan que la desigualdad salarial responde a un entramado complejo de condiciones sociales, culturales y organizacionales que trascienden las cualificaciones profesionales. Tenemos algunas propuestas de intervención. Entre las medidas sugeridas por la población destacamos el fortalecimiento del marco legal sobre la misma igualdad salarial, mayor transparencia en las escalas retributivas, y también tenemos el desarrollo de programas de liderazgo y capacitación con enfoque de género. Estas propuestas apuntan a una transformación estructural que requiere acción coordinada entre el Estado, el sector privado y la misma sociedad civil. Agradezco su atención y los invito a reflexionar sobre un punto esencial, el cual es el siguiente: si la equidad salarial no puede seguir siendo una meta distante, sino más bien una prioridad inmediata, debido a que este estudio evidencia que es posible diagnosticar el problema, pero también que existen caminos claros para abordarlo de forma efectiva, integral y sostenible.